Continuando con la jornada de tarde de este tercer Congreso de Violencia Sexual en Extremadura, vamos a dar paso a la segunda mesa redonda que tenemos preparada para esta jornada. Abordaje de las violencias sexuales, delitos de odio, agresión sexual, pornografía y trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este caso tenemos como moderadora a doña Beatriz Arjona Rovira, directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Muchas gracias, Elena. Damos la bienvenida otra vez a todas las personas que estáis aquí aguantando esta mañana. Daros las gracias también a la gente que está en streaming, que sabemos que sois muchas personas las que nos estáis siguiendo. La verdad que para mí es un honor estar en la mesa hoy, porque conozco a las 4 ponentes y además son de reconocido prestigio. En primer lugar, va a hablar Patricia Gutiérrez Escudero. Ella es magistrada del Juzgado número 2 de Trujillo y delegada de Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Tiene la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, concedida en 2021, académica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura desde enero de 2024. Si te parece, empieza ya y luego después presento a Vanessa. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Beatriz. Tengo que decir que es Patricia Gutiérrez Escobero, que si no, mi abuela, que tiene 97 claro años y es el apellido de... A mí también me lo han dicho mal, así que... Me mata. Venga. No, muchísimas gracias. En primer lugar, dar la enhorabuena a todos los organizadores de este congreso y las gracias por contar conmigo. Para mí es un verdadero placer y un honor estar en esta mesa con estas mujeres maravillosas. Vamos a ver, yo esta tarde voy a hablarles sobre la prueba preconstituida de la declaración como víctima testigo de los menores de edad y de las personas con discapacidad. Antes de empezar con la prueba preconstituida, simplemente unas líneas sobre lo que es un poco la fase de instrucción para que todos comprendamos por qué es tan importante. Cuando llevamos a cabo la investigación de un delito en sede judicial, se incúa un proceso. No vamos a entrar en el nombre porque ahora no nos interesa, pero esa fase primera de investigación se llama fase de instrucción. En esta fase de investigación, ¿qué hacemos los jueces? Acordamos diligencias de investigación, que no pruebas. Diligencias de investigación entre las que se encuentra, por ejemplo, la declaración de la víctima como testigo. Decimos como testigo porque la víctima, cuando es un delito de naturaleza personal, normalmente es testigo de los hechos que hayan acontecido o que ella denuncia que han acontecido. Entonces, en este caso, llevamos a cabo varias diligencias y llega un momento que tenemos que decidir el juez instructor si consideramos que existen indicios o no de que se ha podido cometer ese delito. Si consideramos que sí existen esos indicios, proseguiremos e iremos a la siguiente fase, que ya será al juez de lo penal, a la jueza de lo penal o a la audiencia provincial para que lleve a cabo el enjuiciamiento. Pero ¿qué pasa? Que esas diligencias de investigación se van a tener que repetir, vamos a decirlo así. Las diligencias de investigación solo nos sirven para determinar si existen indicios o no, para nada más, porque no son pruebas. Luego, en la fase ya de juicio oral, en el acto del juicio oral, se tendrán que practicar las pruebas para que el juez sentenciador llegue a la convicción de que debe dictar una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Por tanto, ¿qué nos encontramos? Con que esa víctima que ha declarado ya ante un juez, que es el juez de instrucción, por regla general, va a tener que volver a declarar ya como prueba ante el juzgado de lo penal o la audiencia provincial, según sea el delito. ¿Qué vamos a buscar con la prueba preconstituida? Evitar esto. Evitar que la víctima, menor de edad o persona con discapacidad, tenga que acudir por segunda vez. Por tanto, es de suma importancia. Vamos a practicar esta, que ya no es diligencia de investigación, es una prueba anticipada, con una serie de garantías para conseguir que luego en el juicio sea suficiente, que eso nos lo va a explicar perfectamente Vanessa, y no tenga que repetirse con la presencia de la víctima. Por tanto, voy a ser muy reiterativa con eso. La mayor importancia, primero porque protegemos a la víctima menor de edad, protegemos a la víctima persona con discapacidad. ¿Por qué la protegemos? Porque estamos evitando una y otra vez revictimizar a la persona con las consecuencias lógicas y negativas que implica tener que volver a contar otra vez una experiencia o un episodio tan traumático y tener que hacerlo en un entorno que nosotros vamos a hacer lo posible con que la víctima se encuentre lo más cómoda, pero tenemos que seguir con unas formalidades que nos exige la legislación. Entonces, al final siempre va a ser un entorno, por supuesto, no hostil, pero no familiar para la víctima. Entonces, de gran importancia, pero no solo por eso, sino también porque vamos a salvaguardar la calidad del testimonio de la víctima. Estamos hablando de personas menores de edad, estamos hablando de personas con discapacidad, por tanto, la memoria, por la propia naturaleza de la persona en ese momento, es más efímera. Y, por tanto, tenemos que intentar practicar esta prueba preconstituida cuanto antes, es decir, que haya pasado el menor tiempo posible entre el hecho y la prueba preconstituida y que sea la primera vez que la víctima cuenta lo que ha pasado. Es decir, ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no toman declaración a la víctima porque saben que lo vamos a hacer nosotros como prueba preconstituida.
Y todos aquellos profesionales de apoyo psicológico, de apoyo social, que son tan importantes, por supuesto, pueden apoyar y acompañar a la víctima, pero dejar que llegue lo totalmente fresca a lo que es esta declaración en sede judicial. Vamos a ver, entonces, eso, como he dicho, es lo más importante, pero también yo quiero recalcar mucho la víctima persona con discapacidad. Es verdad que siempre pensamos en los menores de edad y muchas veces pues, nos olvidamos de las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad es igual de importante, por lo que ya hemos dicho, evitamos revictimización y salvaguardamos su testimonio. Pero es que además estamos cumpliendo con 3 mandatos que nos dice la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Nueva York, que es respetar la dignidad de la persona con discapacidad, tutelar su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y asegurar su participación en el proceso judicial en plenas condiciones de igualdad al resto de los ciudadanos. ¿En qué supuesto vamos a llevar a cabo la práctica de esta prueba? Desde el año 2015 tenemos la ley del Estatuto de la Víctima que ha venido a generalizar ya la prueba preconstituida. Además, nosotros en Extremadura contamos con un protocolo desde el año 2014. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de nosotros mismos porque nos hemos adelantado y mucho a la ley. Obviamente este protocolo no nos obligaba a hacerlo, pero sí nos lo aconsejaba a todos los operadores jurídicos y además nos decía cómo teníamos que desarrollarla para que fuese una prueba válida. Luego ya, como les digo, 6 años después, porque es con la Ley 8/2021, se introduce una modificación en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal y se introduce el artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que nos obliga ya a los jueces de instrucción a practicar la prueba preconstituida en una serie de casos. ¿Qué nos dice este artículo? Que cuando haya una persona menor de 14 años, un menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección que tenga que intervenir como un testigo en un proceso judicial, siempre que se trate de la instrucción ya hemos visto que es investigación de un delito de homicidio, de lesiones, contra la libertad, contra la integridad sexual, contra las relaciones familiares, contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, bandas organizadas y terrorismo. En estos casos el juez siempre deberá hacer la audiencia de la persona con discapacidad o menos de 14 años como una prueba preconstituida, con los ajustes que sean necesarios de accesibilidad y ajustes del procedimiento para la persona con discapacidad, por ejemplo, un facilitador, si se considerase necesario, y cumpliendo las garantías que luego nos va a explicar magníficamente Vanessa sobre cómo las garantías que tienen que respetarse en esa prueba para que sea válida en la celebración del juicio oral. Por tanto, según este artículo, ¿cuándo estamos obligados a celebrar la prueba preconstituida? Ya hemos dicho menor de 14 años y persona con discapacidad necesitada de especial protección. ¿Quién se entiende que son personas con discapacidad necesitadas de especial protección? Según el artículo 25 del Código Penal, es una persona con discapacidad que necesita de una medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, aunque así no lo haya dicho directamente una sentencia ya no, un auto judicial. Vale, mi pregunta es, ¿qué pasa si es un menor que no tiene menos de 14 años o qué pasa si es una persona con discapacidad que no es de necesidad de especial protección? Pues también la podemos practicar, por supuesto, y en muchos casos será aconsejable. ¿Estamos obligados? Ya no, pero podemos practicarla. Por ejemplo, un chico, una chica de 15 años, pues habrá que valorar de 16 años. Habrá que valorar las circunstancias de esa persona, las circunstancias del caso y, si es conveniente, además lo de siempre, lo que abunda no daña. Y yo creo que siempre va a ser una práctica totalmente positiva. Además, la Ley del Estatuto de la Víctima, expresamente, en el artículo 23 y siguientes, establece varias medidas de protección para la víctima y, entre ellas, cuando se trata de una víctima de un delito de naturaleza sexual, una de las medidas de protección que establece es que se lleve a cabo la declaración grabada para que luego pueda ser reproducida. Parece que está haciendo referencia a la prueba preconstituida. Y aquí no lo hace depender solo de la edad o de la discapacidad. Habla de edad, discapacidad, sexo, religión, etnia, orientación sexual, cualquier cosa o cualquier circunstancia que nosotros consideremos que tenemos que valorar. La relación entre la víctima y el presunto agresor, lo que consideremos. La práctica de esta prueba. Vamos a llamar, obviamente vamos a citar a la víctima y nos vamos a encontrar con que en el órgano judicial vamos a tener como a la vez 2 estancias, vamos a decirlo así. En una en la que va a estar el juez instructor con las personas que voy a decir y en otro el psicólogo forense con la víctima menor de edad o persona con discapacidad. Aquí nos encontramos en una parte, como les digo, al juez instructor, se tiene que citar al Ministerio Fiscal, se tiene que citar al investigado y a la asistencia letrada del investigado. Si el investigado no quiere comparecer, pero está bien citado, se practica la prueba en su ausencia. Lo que nunca se puede practicar es en ausencia de asistencia letrada. Nos podemos encontrar en la práctica con que, llegado el día, el letrado está correctamente citado y no comparece sin causa que justifique esa ausencia. En ese caso podemos celebrarlo. Si consideramos que hay urgencia, lo podemos celebrar.
la mayoría de los casos va a haber urgencia porque ya hemos dicho que es necesario hacerlo a la mayor brevedad posible, pero tendremos en ese caso que solicitar que haya un abogado del turno de oficio para que asuma la defensa del investigado en ese acto. ¿Quién puede también estar en este lado que hemos dicho? Tiene que estar el letrado de Administración de Justicia, por supuesto. Puede estar un Policía Nacional, un Guardia Civil, un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que esté llevando a cabo la investigación policial y que considere que es conveniente su presencia para, con lo que él escuche, poder seguir desarrollando esta investigación policial, para lo cual sería conveniente que nos lo hagan saber en el atestado para que le podamos citar, y también puede estar presente un familiar de la persona con discapacidad o del menor de edad. Nosotros estamos en esta sala, en otra sala, como le he dicho, está el psicólogo forense con la persona con discapacidad o el menor de edad, con la víctima. ¿Puede estar acompañada la víctima? A ver, en principio, sí, pero claro, para eso tenemos al psicólogo forense, que es quien va a decidir si ese acompañamiento es posible en ese acto o no. En el caso de ser un menor, pues su progenitor o su progenitora, como representante legal, muchas veces quieren estar. Los psicólogos, que aquí está Beatriz, que siempre lo ha hecho maravillosamente, es un gusto escucharla, y cómo lo desarrolla todo, pues le van a explicar al padre que seguramente, o a la madre, sea mejor que no esté presente porque el menor tiene que sentirse cómodo para contar. Seguramente muchas veces estamos hablando de delitos de agresiones sexuales, por desgracia, o de abuso sexual, lo que antes se llamaba abuso sexual, ahora todo es agresión sexual. De agresiones sexuales. Entonces, seguramente la presencia de ese progenitor puede ser que para ese caso concreto coarte la libertad del menor en expresarse. Para eso está el especialista en el que nosotros confiamos plenamente y al que, por supuesto, vamos a hacer siempre caso en todo lo que nos diga, que es el que sabe y el que tiene todos los conocimientos técnicos. ¿Qué pasa si es una persona con discapacidad? Si es una persona con discapacidad, según nuestra ley de enjuiciamiento civil, tras la Ley 8/2021 se establece una serie de ajustes del procedimiento, tiene derecho a estar acompañada por una persona de su confianza en toda actuación judicial. Puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser una familiar, puede ser una persona de referente, un trabajador social, un psicólogo, alguien que él considere que tiene que estar presente. Pues lo mismo que acabamos de decir. Si vemos que esa persona está llevando a cabo injerencias indebidas, o la persona con discapacidad se encuentra coartada a la hora de expresarse, pues también tendremos en ese caso que decidir que ese derecho de la ley de enjuiciamiento civil no se va a respetar. Y como les he dicho antes, si se necesita la figura de un facilitador para la persona con discapacidad, podrá estar presente porque es un ajuste del procedimiento al que en todo caso tiene derecho, sin entrar a valorar en este momento si contamos con ellos o no contamos con ellos. Pues muy bien, antes de la declaración, el letrado de la Administración de Justicia lo que tiene que hacer primero es comprobar que existe una buena calidad del sonido y de la imagen, lo cual es lógico, porque si, como ya hemos dicho, luego lo que queremos es que esta grabación surta prueba en el juicio oral, si no se escucha o no se ve bien, puede ser que eso no sea posible. Entonces, el letrado de Administración de Justicia tiene que aseverarse que va a haber una buena calidad de sonido y de imagen. Y comenzará la declaración. Antes de la declaración, el juez instructor ha hablado con el psicólogo forense, pues le ha hecho llegar, pues hemos hablado del caso, lo que se ha denunciado, aquellos datos que son necesarios conocer para proseguir con la instrucción, las partes, que puede estar también, que no se lo he dicho antes, pero obviamente puede estar el abogado de la acusación. Abogado de acusación y abogado de la defensa nos dicen las preguntas que quieren ellos hacerle llegar. Si el juez instructor las admite, todo eso al principio se lo hacemos llegar al psicólogo forense. Nosotros vamos a estar en una sala en la que vemos y escuchamos todo, y el psicólogo forense, junto al menor o persona con discapacidad, van a estar en otra sala y ellos ni nos ven ni nos escuchan, para que la persona víctima pueda, por supuesto, sentirse segura. El psicólogo va a llevar la declaración. Nosotros sí podemos ponernos en contacto con él durante la declaración, por WhatsApp, por mensaje, para hacerle llegar cualquier precisión, cualquier duda que tengamos. Yo personalmente me gusta dejarles que sea el psicólogo quien lo desarrolle él solo, y ya cuando va a terminar, lo que hacemos normalmente es que nos hace una señal que ya tenemos pactada, o nos dice directamente, nosotros le estamos escuchando, nos dice directamente, estamos terminando. Y ahí yo ya pues le llamo, le escribo, no necesitamos nada más, es todo, muchas gracias, suficiente, o si necesitamos, por favor, incide en esto. Y todo esto se puede ir repitiendo hasta que consideremos, que lo va a considerar en primer lugar el psicólogo forense, que ya hemos terminado. Como les digo, es muy importante recabar todos los datos que sean necesarios para la fase de instrucción y también los datos que el psicólogo forense considere necesarios para emitir un informe en el caso de que se haya acordado la emisión de un informe, que en muchos de estos supuestos es así, se acuerda una emisión de informe por parte del psicólogo forense. Esto es la regla general. Nos podemos encontrar también la situación que no contemos con el psicólogo forense en un momento determinado, por ejemplo, en una guardia de fin de semana,
Imagínense la Semana Santa, que son 4 días inhábiles, y que nosotros tengamos que escuchar mínimamente, aunque sea al menor o a la persona con discapacidad, para decidir sobre el investigado. Tenemos al investigado, tenemos que detenido, puesto a disposición judicial. Tenemos que decidir si adoptamos una orden de alejamiento o tenemos que decidir si adoptamos una prohibición de entrar en una localidad o tenemos que decidir incluso si esa persona va a prisión provisional. Para eso quizás necesitamos escuchar mínimamente al menor. ¿Cómo lo podríamos hacer? Esto sí viene en nuestro convenio de Extremadura, en nuestro protocolo, mejor dicho, disculpen, de Extremadura. Entonces, en este caso, haríamos una especie de prueba preconstituida más pequeñita, en la cual estaríamos el juez y el Ministerio Fiscal con el menor o la persona con discapacidad. En otra sala estaría el letrado del investigado, el investigado si quiere estar presente y el letrado de la acusación en caso de existir, y llevaríamos a cabo lo mismo que ya le he explicado antes, pero haciendo preguntas únicamente indispensables para decidir sobre la situación personal del investigado. Para todo lo demás no se admite nada y luego ya, en cuanto se pueda, prueba preconstituida con el psicólogo forense. No sé si he ido rapidísimo, pero esto ya ha terminado. Vale. Estás en la mitad, te quedan 9 minutos. Vale, pues eso es lo que quería transmitirle y reincidir, sé que soy muy pesada, en la máxima importancia de la prueba preconstituida. Como ya les he dicho, salvaguardamos la calidad del testimonio, que es muy importante para poder avanzar en el proceso judicial, y protegemos a la víctima, porque por desgracia es la realidad. En los procesos la parte más vulnerable siempre va a ser la víctima, mientras que en este caso, que nos encontramos ante menores y personas con discapacidad, esa vulnerabilidad se potencia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. He decidido hacer la presentación así porque así nos espabilamos todos un poquito, porque después de la comida. Muchísimas gracias, Patricia, porque además es importante, como no puede ser de otra manera, en un congreso de violencia sexual, que conozcamos todos los actores y las actrices, en este caso, importantes en esta situación de victimización sexual, como hemos comentado, desde la prevención y la detección y la sensibilización de todas las personas que estáis aquí, y el enjuiciamiento es una fase clave, porque si no hubiera enjuiciamiento, pues no se podría condenar a los agresores y no se podría llegar un poco al final del procedimiento. Para eso contamos ahora con la inestimable colaboración de Vanessa Pérez Bañuelos. Ella es magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres. Ella ha participado en ponencias de Consejo General del Poder Judicial, y del Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres. Tienen muchísimo currículum, ampliamente las dos, pero hemos pedido una presentación muy breve, simplemente introductoria, pero ambas tienen un currículum inmenso. Damos la palabra a Vanessa y muchas gracias por tu presencia, Vanessa. Gracias. A la directora general de Igualdad, Ara, a ti, Beatriz, la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, por dejarme participar en este Congreso de Violencia Sexual de Extremadura. Yo voy a recoger el testigo de mi compañera Patricia, que ha hablado magníficamente bien de la prueba preconstituida en la fase de instrucción de un procedimiento penal, pero yo me voy a referir también a la prueba preconstituida desde una óptica distinta, desde la óptica del enjuiciamiento. Patricia, como habéis escuchado, es juez instructora, es ella la que hace la prueba preconstituida. Yo soy titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, mi juzgado es un órgano de enjuiciamiento, yo soy la persona que celebra el juicio. Entonces, lo primero que me gustaría deciros sobre la prueba preconstituida es que a los jueces de enjuiciamiento no nos gusta nada la prueba preconstituida, porque a nosotros lo que nos gusta es que las pruebas se practiquen en el acto del juicio. Delante de nosotros nos gusta tener delante a la víctima, tener inmediación, para escuchar lo que dice y para ver cómo lo dice. Esto nos facilita muchísimo la convicción y el trabajo a la hora de motivar una sentencia. Nosotros podemos comprobar, por ejemplo, si hay persistencia en la incriminación, la prueba preconstituida no nos lo permite. Podemos comprobar cuando se practica una prueba delante de nosotros si hay coherencia emocional, y la prueba preconstituida, sin embargo, no siempre lo permite, porque las calidades de las grabaciones en muchas ocasiones dejan mucho que desear. La jurisprudencia lo que considera es que en la prueba preconstituida existe un sacrificio de los principios que rigen el proceso penal, que son oralidad, inmediación, contradicción, en aras a un bien digno de protección, que es precisamente evitar la revictimización de un menor o de una menor de edad. Hay una sentencia del Tribunal Supremo del 22 de febrero del año 2022 que dice que nuestra jurisprudencia no avala el desplazamiento caprichoso del principio de contradicción ni del derecho a la defensa
por el simple hecho de que la víctima sea un menor de edad. La presencia de un niño en el proceso penal no permite un debilitamiento de las garantías que informan la valoración probatoria. Pero añade, esa afirmación no es incompatible con la irrenunciable necesidad de preservar otros bienes que también convergen en el acto de enjuiciamiento y que cuentan con una tutela reforzada en nuestro sistema jurídico. Uno de esos bienes que cuentan con una tutela reforzada en nuestro sistema jurídico es la integridad psíquica de las personas menores de edad, que puede resultar comprometida si se le hace revivir una experiencia delictiva sufrida que de ordinario resulta ya en sí misma traumática. A este bien que tiene que ser protegido se refieren, entre otras, la Convención de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño, o dentro de la Unión Europea, primero la decisión marco del Consejo de la Unión Europea del 15 de marzo del año 2001, luego la Directiva 2011/93 del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de diciembre del año 2011 relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, por la que se sustituye a la decisión marco 2004/68 del Consejo. Me gustaría detenerme unos instantes en esta norma europea. El artículo 20, en relación a la protección de los menores víctimas en las investigaciones y procesos penales, dice que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones penales relativas a las infracciones a las que se refieren los artículos 3 a 7, todos los interrogatorios del menor víctima o, en su caso, del testigo que sea menor de edad, puedan ser grabados por medios audiovisuales y que estas grabaciones audiovisuales puedan ser admitidas como prueba en el proceso penal de conformidad con las normas del derecho nacional. ¿Cuáles son estas infracciones? Pues el artículo 3 se refiere a las infracciones relacionadas con abusos sexuales, el artículo 4 a las infracciones relacionadas con la explotación sexual, el artículo 5 a las infracciones relacionadas con la pornografía infantil y el artículo 6 al embaucamiento de menores con fines sexuales por medios tecnológicos. El plazo de transposición de esta directiva terminó en el año 2016 y respecto de la cuestión relativa a la prueba preconstituida, su transposición se limitó a dos normas. El artículo 26 de la Ley del Estatuto de la Víctima, que habla de las medidas de protección para menores, personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y desde la Ley Orgánica 10/2022, víctimas de violencias sexuales, que dice que las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y con las condiciones que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a la modificación del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la norma procesal que permite la introducción como prueba en el juicio oral de esa grabación. Dice que también podrán leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección. La Ley Orgánica 8/2021 del 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la víctima pretende dar un paso más, especialmente con la introducción del artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tan magníficamente bien ha explicado mi compañera Patricia. Pero la Directiva 2011/93 es una norma específica respecto de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores. Su ámbito, por tanto, no coincide con el artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No coincide ni en cuanto a la edad, porque la directiva se refiere a todos los menores de edad y el artículo 449 ter a los menores de 14 años, ni tampoco con respecto a los delitos investigados. Yo pienso que no debemos olvidar en este caso los principios como el de primacía del derecho de la Unión o el efecto directo de las directivas una vez que ha transcurrido el plazo de transposición. Volviendo, por tanto, al principio, le reitero que a los jueces de enjuiciamiento no nos gusta la prueba preconstituida porque existe un sacrificio de los principios que rigen el plenario y, por tanto, el derecho a la defensa. Pero la prueba preconstituida es, en multitud de ocasiones, necesaria para salvaguardar el interés de las personas menores de edad o que, por razón de su discapacidad, necesitan una especial protección. ¿Cómo resolvemos entonces ese conflicto? Pues solo hay una manera, que es minimizar al máximo ese sacrificio, procurando que la prueba preconstituida se realice con respeto a todos los principios del juicio oral.
Y ese es el primer problema ante el que nos encontramos los jueces de enjuiciamiento, y es que en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, no quiero decir muchas, nos encontramos con un debilitamiento de los principios propios del plenario que tienen que trasladarse a la realización de la prueba preconstituida, tanto el de contradicción, que suele respetarse siempre de manera adecuada, pero sí sobre todo el principio de inmediación. Porque a veces nos encontramos con un malentendido respeto a la intimidad del menor. Cierto que cada vez pasa menos, pero es verdad que hasta hace un tiempo nos encontrábamos que a la hora de reproducir la prueba preconstituida no había imagen, salía una pantalla en negro, solamente se escuchaba el sonido. En otras ocasiones nos encontramos con la imagen no se ve la imagen del menor, sino de todas las personas que rodean al menor, menos de este. En otras ocasiones lo que sucede es que se ve al menor, pero se le ve tan lejano, tan pequeño, que uno es incapaz de analizar los gestos, el lenguaje no verbal del menor. Son las circunstancias con las que nos encontramos muchas veces en la fase de enjuiciamiento en relación con la prueba preconstituida. Pasa mucho, por ejemplo, ahora con el uso de las pantallas múltiples, que las imágenes de las personas son muy pequeñas, de tal manera que no se puede ver la fisonomía del menor que está declarando. Luego existen otros supuestos en los que la prueba preconstituida está perfectamente hecha. Se ve la fisonomía del menor, las personas que le interrogan, y uno puede contemplar perfectamente lo que dice el menor y también cómo lo dice. En definitiva, lo que hay que hacer a la hora de practicar una prueba preconstituida es cambiar el chip y pasar del modo instructor al modo enjuiciamiento. No es fácil porque lo que se está haciendo es investigar un hecho, pero lo que hay que tener siempre presente es que no se está practicando una diligencia de instrucción, o no solo una diligencia de instrucción, sino que lo que se está elaborando es una prueba para el plenario que tiene que realizarse con las garantías propias del plenario para conseguir que éste cumpla con su finalidad, que es evitar la revictimización del menor. Si está mal hecha la prueba preconstituida, no se habrá evitado. Hay que asegurarse, por tanto, de que la prueba preconstituida está bien hecha. ¿Y a quién tiene el deber de asegurarse de que esta prueba preconstituida que se realiza en fase de instrucción está bien hecha? Pues el artículo 449 bis, que ha explicado también Patricia perfectamente, atribuye esta función en parte al juez y en parte al letrado de la Administración de Justicia, porque ese precepto dice que no solo establece que la autoridad judicial garantizará el principio de contradicción en la práctica de la declaración, sino también que la autoridad judicial asegurará la documentación de la declaración en soporte apto para la grabación del sonido y la imagen. Y el letrado de la Administración de Justicia tiene que comprobar la calidad de la grabación audiovisual, esto es, la calidad del sonido y de la imagen, pero quizá asegurarse de que esa grabación permite trasladar al órgano de enjuiciamiento una declaración de calidad comparable con una inmediación telemática tiene más que ver con asegurar la adecuada documentación de la prueba preconstituida. Lo anterior enlaza con el primer problema al que nos encontramos los órganos de enjuiciamiento. ¿Qué pasa cuando la prueba preconstituida está mal hecha, ya sea por defecto de contradicción, ya sea por mala calidad de la grabación? Pues lo que pasa es que no tenemos prueba preconstituida y lo único que cabe aplicar entonces es el artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que fuera de los casos a los que se refiere el artículo 703 de la Ley de Enjuiciamiento de 703 bis, cuando una persona menor de 18 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en el acto del juicio, su declaración se llevará a cabo cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ella puedan derivar del desarrollo del proceso de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual con la persona inculpada. Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de comunicación accesible. Luego, la prueba preconstituida hecha por el juez instructor habrá fracasado y quien pagará las consecuencias de ello pues será el menor o la menor.
En ese escenario, supongamos que la víctima es de corta edad y no se puede utilizar la prueba preconstituida porque no está bien hecha. ¿Cabe la posibilidad de utilizar psicólogos en la declaración en el juicio oral? Pues en mi opinión sí. El Estatuto de la Víctima, en el artículo 26, dice que en el caso de las víctimas menores de edad, víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales, además de las medidas previstas en el artículo anterior, se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. Y, en particular, dice que son aplicables las siguientes. Dice que la declaración puede recibirse por medio de personas expertas. Y la Directiva 2011/92, en el artículo 20.3, apartados C y D, dice que, sin perjuicio de los derechos de defensa, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones y procesos penales relativas a cualquiera de las infracciones que contemplan los artículos 3 al 7 que he señalado con anterioridad, los interrogatorios del menor víctima sean realizados por o mediante profesionales con formación adecuada al efecto, y las mismas personas, siempre que ello sea posible e inconveniente, deben efectuar los interrogatorios del menor víctima. Nos podemos encontrar con otro problema. ¿Y si tenemos una prueba preconstituida mal hecha, pero nadie, ninguna de las partes, nos pide la declaración del juicio en el juicio del menor? Pues el artículo 700 bis, párrafo tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice que en todo caso la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento, a instancia de parte, podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no reúna los requisitos previstos en el artículo 449 bis y cause indefensión alguna de las partes. ¿Puede acordarse entonces esto de oficio? Aparentemente no. La única posibilidad que tiene el juez es poner de manifiesto en el acto del juicio que, en su opinión, la prueba preconstituida no cumple los estándares mínimos de calidad, y para ver si alguna de las partes propone que se escuche al menor, que a buen seguro alguna de las partes lo va a proponer. ¿De acuerdo? Nos encontramos también en el supuesto de la prueba preconstituida, que es la mayor parte de las veces en los casos en los que la prueba preconstituida está bien hecha. Pues aquí caben dos posibilidades. Es posible que ninguna de las partes pida la declaración presencial del problema, del menor, perdónenme, no hay problema, se pasa a la reproducción de la prueba preconstituida, pero es posible que alguna de las partes, a pesar de que existe una prueba preconstituida bien hecha, interese la declaración del menor en el acto del juicio. La pregunta es, ¿debe acordarse recibir una nueva declaración al menor en juicio cuando contamos con una prueba preconstituida de calidad y respetuosa con el principio de contradicción si alguna de las partes lo solicita? Pues hay que distinguir entre el supuesto de que nos encontremos ante menores de 14 años o personas con discapacidad necesitadas de una especial protección, o ante menores de edad pero mayores de 14 años. Con respecto a los menores de 14 años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el artículo 703 bis, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que los supuestos previstos en el artículo 449 ter, la autoridad judicial solo puede acordar la intervención del testigo en el acto del juicio con carácter excepcional cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en resolución motivada, asegurando que la grabación audiovisual cuenta con los apoyos de accesibilidad cuando el testigo sea una persona con discapacidad. ¿Cuáles son esos supuestos excepcionales? ¿Cuándo se debe considerar entonces necesaria la declaración de un testigo menor de 14 años o con discapacidad necesitada de especial protección? Pues hay una sentencia del Tribunal Supremo, que es del 21 de marzo del año 2024, que analiza esta cuestión. Es una sentencia muy larga, la cito, al que tenga interés la puede encontrar con muchísima facilidad, pero en definitiva el Tribunal Supremo en esa sentencia parte de la premisa de que la intervención de un menor en el acto del juicio oral puede acarrear importantes inconvenientes que tienen que tratar de evitarse, y por ello es excepcional y tiene que estar justificada, pero nunca a costa del sacrificio de los principios de contradicción y de defensa. La solución, lo que nos exige Europa, y eso es lo que persigue el artículo 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es la que se ha apuntado con anterioridad: practicar la declaración del menor no como una diligencia de investigación, sino como una auténtica prueba,
con plenas garantías de inmediación y defensa y permitiendo una adecuada valoración audiovisual al órgano de enjuiciamiento. De todas formas, no hay que preocuparse más de lo necesario. El Tribunal Supremo normalmente concede validez a la prueba preconstituida si en su realización se han respetado los principios de contradicción y el derecho de defensa y si además existe un informe psicológico que constate los posibles efectos perjudiciales de ulteriores declaraciones. Así lo hizo en el caso de la sentencia que os he citado anteriormente, donde dice expresamente el Tribunal Supremo que fue el peritaje del 11 de junio del año 2018 el que sugirió la conveniencia de evitar la victimización secundaria de la menor y su declaración se practicó con presencia del fiscal y la defensa del recurrente. Volvemos entonces a la pregunta inicial, situándonos en el supuesto de una prueba preconstituida en la que se hayan respetado adecuadamente los principios de contradicción y de defensa, ¿en qué supuestos tiene que traerse al juicio a un menor de 14 años o a una persona discapaz necesitada de especial protección? Pues lo primero que hay que hacer es exigir a quien lo solicita que justifique su petición y ponderar el perjuicio que esa nueva declaración, ese revivir de su experiencia, va a acarrear al testigo con esas razones en base a las cuales la parte solicita esa intervención en el juicio, para lo cual la existencia de un informe facultativo que aconseje evitar la nueva intervención resulta de especial valor. Por ello, y aun cuando el artículo 449 podría entenderse como una dispensa de recabar el informe psicológico acerca de la posible victimización secundaria del testigo, considero que esa valoración psicológica debe realizarse siempre en fase de instrucción, porque es un dato importante para realizar después esa ponderación. 2 minutos, ¿me has dicho? Bueno, pues entonces voy a saltar un poco. Sí. Menores de 14 años o delitos diferentes a los enumerados en el artículo 449 ter. ¿Se les debe realizar la prueba preconstituida? Pues a pesar de que la ley de enjuiciamiento criminal no diga nada, sí, especialmente cuando se trata de delitos contra la indemnidad sexual. La ley de enjuiciamiento criminal ni la impone ni la excluye, pero la Directiva 2011-92 y el Estatuto de la Víctima se refieren a todos los menores de edad y no solo a los menores de 14 años. A fin de ponderar la necesidad de una declaración personal en el juicio respecto a los mayores de 14 años, sí que es esencial en este caso un informe psicológico que informe sobre los efectos que esa declaración puede tener en el plenario puede tener en el menor. Voy a tratar de resumir un poco y ya a modo de resumen os digo, la idea básica que yo os quiero transmitir es que en el acto de enjuiciamiento hay que evitar la automatización a la hora de acudir a la prueba preconstituida. Si se plantea un dilema, siempre hay que acudir a una solución razonada valorando cuáles son los intereses en conflicto. Y si el respeto a los principios de contradicción y de defensa ha de prevalecer sobre la indemnidad del menor, hay siempre que tratar de minimizar al máximo ese impacto. Ya está. Me ha quedado mucho. Gracias por el esfuerzo, Vanessa. Quiero recalcar que, a pesar de la hora que es, lo importante que es que tengamos a 2 juezas con 2 puntos de vista, como habéis visto, en la energía y la defensa de la prueba preconstituida de Patricia como jueza de instrucción del procedimiento penal, como defiende en su fase investigadora esta prueba preconstituida, que intenta prevalecer, por supuesto, la garantía procesal, pero sobre todo evitar la victimización del menor, salvaguardando ese testimonio, y como la defensa de Vanessa, como jueza garantista de todo el procedimiento penal, como jueza que garantiza ese enjuiciamiento de ese delito, tiene que salvaguardar y garantizar que el procedimiento está bien hecho. Y lo que está diciendo también, en definitiva, que coincide con Patricia, es que, en definitiva, intenta evitar la victimización secundaria del menor o la menor. Yo quería meter el matiz, el factor tiempo. Como todas nosotros conocemos y todos conocemos, a veces pasa mucho tiempo desde que se producen unos hechos hasta que se enjuician los hechos. Y esa colisión de intereses que hay que tenerla muy en cuenta, y vosotros, todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, sabéis de sobra lo importante que es para una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, es importante ponderar en ese momento determinado, que en ese caso corresponde a la jueza de instrucción determinar si hace o no hace la prueba preconstituida con todas las garantías, y ahora, por supuesto, también lo sabe bien porque ha sido magistrada durante mucho tiempo, te toca decidir una decisión muy importante, cómo proceder. Que es verdad que con la nueva ley del 821 también se exige ya que todos los menores de edad se haga la prueba preconstituida, pero me gusta que hayáis hecho esta visión tan diferente y a la vez, en definitiva, tan integradora de evitar la victimización secundaria en menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Y ya doy paso a Carmen.
lo hemos hablado antes de la ponencia, se le ha pasado a Patricia a decir que el protocolo de Extremadura también contempla víctimas de trata, que lo vamos a hablar con Lucy. Lo hemos comentado anteriormente y lo quería matizar. Además de menores, personas con discapacidad, víctimas de trata. Sin más, voy a dar la palabra a Carmen Barquilla Bermejo. Carmen es fiscal en la Fiscalía Provincial de Cáceres, fiscal delegada de Delitos de Odio, fiscal de especialista en personas con discapacidad y protección de personas mayores y experta también en delitos de pornografía. Tiene un amplio currículum que, como he dicho anteriormente, no vamos a detallar, pero doy paso sin más preámbulo a Carmen. Muchas gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por haberme invitado un año más a participar en este evento. Te quiero dar las gracias personalmente también a ARA porque promovéis la formación desde Extremadura, lo que es muy relevante y debo compartir con vosotros que estudiantes universitarios de otras ciudades, de Barcelona, de Madrid, de Córdoba, se han puesto en contacto conmigo precisamente por el conocimiento que tuvieron de este evento por el año pasado. Con esto os quiero trasladar la relevancia y la repercusión en toda España de este tipo de formación. Sí que me gustaría pedir, por favor, porque yo he traído una presentación. Sí, esta como que se acoplara. No, está bien, gracias. Yo lo único que necesito es el lápiz. El lápiz, sí. Porque tengo la presentación. Sí que puedo adelantar. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí a estas horas que son propias de nuestra siesta. Pero sí quería decirles y adelantarles que mi ponencia... ¿Hay un poco quizás de eco? Sí, se hace un poco de eco. Sí, lo que... Sí, les quería decir que... Vale. Gracias. Cambiamos los nombres. Un ratito, aunque sea. ¿Este es ya sí? Sí. Pues les quería decir que en la ponencia he traído una presentación en PowerPoint. Y sí que les quería decir que mi presentación va a venir dirigida por un elemento común, que es el respeto a la dignidad de las personas. Puedo ir adelantando que sí que me gustaría transmitirles que el Ministerio Fiscal es el gran desconocido. Hoy estamos aquí con 2 juezas, estamos también con otra compañera que nos va a hablar de trata, que se dedica... Trabajadora social, perdón, pero... y el Ministerio Fiscal siempre es el gran desconocido. Les quería exponer que es una institución constitucional que aparece recogida y reconocida en nuestro artículo 124 de la Constitución y que el mismo ha sido, respecto del mismo, existen una serie de principios que lo rigen y que aparecen recogidos en nuestro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y sigo hablando hasta que llegue. En nuestro Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal estos principios son los del respeto al principio de legalidad, la imparcialidad, la jerarquía, el principio de independencia, pero existen también una serie de valores que impregnan nuestra actuación, que son la honestidad, la humanidad, la equidad, el respeto a los demás, la transparencia. Y el Ministerio Fiscal está obligado igualmente a respetar la dignidad de las personas, así nos lo dicen los principios de Bangalore
y la prohibición de estereotipos, pero además estamos obligados... No, esto no parece que... Todavía nada, vale. Ya. Aquí tenemos ya. Este es el Ministerio Fiscal. Está obligado a garantizar la existencia de un proceso justo. El artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a todas las autoridades, a los jueces y a los fiscales, a tener en cuenta lo adverso y lo favorable. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Ministerio Fiscal es el guardián avanzado de los derechos humanos. Ahora, con este contexto, sí que voy a comenzar a exponer lo que nos ocupa hoy, hablar de los delitos de odio y de los delitos de child grooming, sexting y pornografía infantil, y así como la investigación y el enjuiciamiento. Al final de la ponencia haré una breve referencia también a la pornografía virtual a través de inteligencia artificial. ¿Qué son los delitos de odio? Últimamente estamos escuchándolo en todos los medios de comunicación. Odio, 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 discriminación. Sí que les puedo decir que el respeto a la dignidad de la persona es la base de los delitos de odio, pero también la prohibición de discriminación. Nuestro Código Penal no recoge de manera exhaustiva estos son los delitos de odio, sino que aparecen diseminados en el mismo, y además tenemos una circunstancia agravatoria de discriminación en el artículo 22.4. Pero sí que les quiero llamar la atención sobre algunos de los delitos de odio, a mi juicio los más relevantes. En primer lugar, el de lesión de la dignidad de la persona, con actos de menosprecio, de desacreditación hacia personas por motivo de su ideología, religión, creencia, raza, sexo, orientación sexual, identidad sexual, aparafobia, familia, enfermedad, discapacidad. Después, brevemente, los analizaré. Pero también a quienes públicamente fomentan el odio hacia personas o grupos por el hecho de pertenecer a ese tipo de... esas parcelas o a esos grupos que anteriormente he referido. Otro de los delitos que son muy relevantes son aquellos relativos a los atentados contra la integridad moral. Los atentados contra la integridad moral atacan la dignidad de la persona y puede ser en el ámbito funcionarial o laboral, puede ser en el ámbito de una relación privada, puede ser entre personas que no se conocen. Pero en cualquier caso, ese atentado a la dignidad humana debe ser protegido y así está establecido en nuestro Código Penal. Otros delitos que también aparecen diseminados en nuestro Código Penal y que son delitos de odio porque incluyen específicamente esa circunstancia agravatoria son, por ejemplo, la discriminación en las prestaciones o tratar de manera discriminatoria en los empleos públicos o privados. Ahora, si les parece, vamos a ir analizando de manera muy breve, vamos a ir pasando por cuáles son los motivos por los cuales nuestro Código Penal dice que estamos ante delitos de odio. Bien, gracias. Sí, y si no, lo veo desde aquí, gracias. En primer lugar, tenemos la enfermedad, la discapacidad y la situación familiar. Me van a permitir incidir en la discapacidad como especialista de personas con discapacidad en la Fiscalía Provincial de Cáceres. Desde que inicié mi carrera profesional en Bilbao, he sido especialista y tengo el honor de ser especialista en protección de la discapacidad. La discapacidad es uno de los motivos discriminatorios que son considerados como delito de odio. Estos motivos de discapacidad determinan que las personas puedan atentar contra bienes jurídicos de las víctimas única y exclusivamente por ser discapaces. Por ello, necesita una respuesta contundente del proceso, una respuesta contundente del derecho penal y de todos los que participamos en el proceso.
Otros de los motivos, tenemos motivos racistas, antisemitas, antigitanos, religión o creencias. Me van a dejar incidir en el de antigitanos porque ha sido uno de los últimos que se ha incluido en nuestro Código Penal, pero también el de la religión o creencias. Se establece que los motivos de odio son tasados. Única y exclusivamente se puede decir que nos encontramos ante un delito de odio cuando aparece uno de estos grupos. Gracias. Uno de estos grupos. Pero ¿qué es lo que ocurre con la ideología, religión o creencias? También cuando se lleva a cabo la discriminación o el atentado contra la dignidad de una persona por pensar diferente, estaríamos ante un delito de odio. Otro de los motivos, la etnia, la raza, la nacionalidad, la edad, el sexo, la orientación o identidad sexual, la identidad de género, razones de género, la aparofobia o exclusión social. Otro de los motivos que ha sido introducido de manera reciente, y no sé si recordarán aquellos casos en los que aparecen en los medios de comunicación que llevan a cabo actos atentatorios contra personas que se encuentran en la calle, que no les conocen, y simplemente porque se trata de homeless, personas que no tienen hogar. Esto es un motivo también de discriminación, es un motivo de odio. Es muy importante la reforma introducida en el artículo 22.4, que fue promovida por nuestro estimado fiscal de sala, Miguel Ángel Aguilar, cuando se encontraba en Barcelona, porque nos encontrábamos muchas situaciones en las que existía un atentado contra una persona en la que no concurrían los motivos que anteriormente he referido, pero estaban asociados, tenían alguna afinidad por este grupo de personas o bien existía un error por parte del autor. En estos casos se llama los motivos discriminatorios por error o asociación, de tal manera que si una persona agrede a otra pensando que es discapacitada y lo hace porque es discapacitada, aunque después resulte que no es discapacitada, tendremos la obligación de incluirlo como delito de odio. No sé, me gustaría recomendar, y siempre lo hago, el libro de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, en el que se produce un atentado, un ataque contra el abogado, no porque fuese de raza negra, sino porque defendía a personas de raza negra. Pues en este caso estaríamos igualmente ante un delito de odio. Vamos a pasar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca de la investigación? ¿Cómo debe llevarse a cabo la investigación de los delitos de odio? Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre esta cuestión, sobre la investigación, desde hace muchos años ya, pero hasta muy reciente. Tenemos sentencias del mes pasado sobre los delitos de odio y la investigación. Lo primero que nos dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que es necesario llevar a cabo una investigación eficaz. No podemos llevar a cabo una investigación de puntillas, porque hay que desenmascarar el móvil de odio. En este ejemplo que pongo aquí es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de septiembre del año 2023, en el que se planteaba una agresión policial mientras estaba en el calabozo a una persona por motivos de orientación sexual. En un primer momento no se detectó y no se castigó como delito de odio. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recriminó al Estado porque no había llevado a cabo esa investigación eficaz. Otro de los elementos importantes es el retraso de la denuncia por parte de la denunciante. Muchas veces el hecho de que la denunciante formule denuncia días, meses o años después
A 10 minutos. Vale, gracias. Puede determinar o a valorar que no existe una credibilidad. Podemos pensar que no tiene tanta credibilidad por el hecho de no haber llevado a cabo la denuncia de manera inmediata. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice taxativamente que no, que debemos respetar a la víctima y los tiempos de la víctima para asumir lo que ha ocurrido y para decidir si considera presentar denuncia o no. Asimismo, nos encontramos una serie de problemas en la investigación. El primero de ellos es la infradenuncia. En segundo lugar, la poca credibilidad de las víctimas, la minimización de los hechos. Bueno, no pasa nada, asúmelo. Sin embargo, la formación que se está llevando a cabo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todos los agentes del tercer sector, por ejemplo, en la COPRA, aquí en Cáceres, que es un proyecto del Consejo de Europa, está determinando que se esté llevando a cabo no solo la formación acerca del modo en el que se debe llevar a cabo la investigación, sino también la sensibilización para la investigación de estos hechos. Vamos a pasar ahora... Uy, no, en el anterior. Voy a pasar de puntillas rápidamente porque los minutos corren acerca de cómo debe llevarse a cabo la investigación de un delito de odio. Existen una serie de parámetros, de criterios de polarización que han sido introducidos para que las policías sepan cuándo podemos encontrarnos ante un delito de odio. Se está trabajando sobre los criterios de polarización en el caso de personas con discapacidad. Pues bien, estos criterios de polarización son los siguientes. En primer lugar, la percepción de la víctima. Que la víctima nos diga, ¿tú piensas que el ataque que has recibido ha sido porque pertenezcas a uno de estos grupos? Importantísima la percepción de la víctima. Pedirle que nos relate el máximo de detalles. Por parte del autor, además, tenemos, además de esa descripción detallada o esa declaración detallada, preguntándole por todos los pormenores, tendremos que analizar su indumentaria, tendremos que analizar si tiene algún tipo de tatuaje, si pertenece a grupos. Tendremos que examinar el contexto, en qué fecha se ha llevado a cabo el ataque, el lugar en el que se ha producido. Imagínense el día del orgullo gay y se produce un ataque. Pues nos puede contextualizar. También igualmente que no existiera ningún tipo de relación entre la víctima y el autor. Otro de los elementos a tener en cuenta es el de la inteligencia, la pericial de inteligencia. La pericial de inteligencia es llevada a cabo por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes deben recabar no solamente todos los testimonios de todos los testigos que haya en el lugar o alrededores, porque no podemos pivotar en la víctima esa declaración que pueda desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Pero además, esta pericial de inteligencia se lleva a cabo con un análisis exhaustivo de las redes sociales. 5 minutos y vamos a la investigación de child grooming, sexting y pornografía infantil. Confianza. 2 de cada 3 menores tienen abiertas perfiles en redes sociales. Tienen abiertos hasta 5 perfiles en redes sociales, en YouTube, en Snapchat, en Instagram, etcétera, etcétera. Que esta película, Trust, habla o alude precisamente al child grooming, a una persona que era mayor, que se acerca a una menor a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, primero ganándose su confianza para agredirla sexualmente y para elaborar material pornográfico. Llamo la atención sobre el consentimiento del menor y la circular de la Fiscalía General del Estado, porque esta circular nos dice que no se debe criminalizar la sexualidad de los menores, pero única y exclusivamente esta conducta de child grooming estará excluida su punibilidad si la edad de los menores es cercana
y, en segundo lugar, existe un grado de madurez madurativo de desarrollo psicológico y psíquico y físico igual entre ambos. Me gustaría aludir a una cita de Gilles Lipovetsky, que es sociólogo y filósofo francés, que nos habla de la importancia de ser escépticos. Por lo tanto, yo a todas las personas que se acerquen a las redes sociales, fundamentalmente a los menores, pero en general a todas las personas, escépticos. No sabemos quién hay detrás de la pantalla, no debemos tener esa confianza. Y vamos a pasar al sexting. El sexting no es un delito, el sexting es la remisión de imágenes, que pueden ser no solamente con connotación sexual, sino que también pueden ser desnudos. Esto no es delito, pero lo que sí es cierto es que este primer paso en el que el menor ha enviado imágenes de este tipo a terceros se puede convertir en un crimen. En primer lugar, a través de la extorsión. Puede ocurrir que la persona que lo reciba, con ánimo de lucro, obligue al menor a realizar algún acto. Este delito, el de extorsión, está castigado hasta con 5 años de prisión. Existen otros casos de la remisión de imágenes, en este caso por parte de personas mayores que, con su consentimiento, han llevado a cabo el reenvío, la elaboración de imágenes, la grabación audiovisual de imágenes en su domicilio, en lugares cerrados y alejados de la opinión pública, y en estos casos lo que ha ocurrido es que el tercero que ha recibido esas imágenes, posteriormente, sin su consentimiento, lo ha difundido. Esto también es un delito. Otro delito es el de acoso utilizando los datos personales de la víctima para que hacer que terceras personas contacten con ella. Hemos tenido numerosos casos en los juzgados españoles de la utilización de la imagen de menores poniendo un número de teléfono, bien en desnudos o bien sin estar desnudas, pero siempre con llamadas acerca de si quieres pasar un buen rato conmigo o similares, llámame. Esto también es un delito. Después tenemos, ya se ha ido. Ahí, mira. Sí, a ver. En el concepto de pornografía infantil, nuestro Código Penal en el 2015 ya recogió ¿qué se entiende por pornografía infantil? Recogía la directiva del año 2011 del Consejo de Europa. Aquí les voy a llamar la atención en el concepto de pornografía infantil solo respecto a las dos primeras. Las dos últimas las analizaremos al final. Es todo material pornográfico, bien que represente a menores en una actividad sexual o sus órganos sexuales con fines eminentemente sexuales. Sí que les diré que si una menor envía imágenes de este tipo a otra persona consentido y esta tercera persona o el receptor las distribuye, estaríamos ante un delito de pornografía infantil, de distribución de pornografía infantil. Ahora vamos al aspecto más importante. ¿Cómo investigamos los delitos de pornografía infantil, child grooming y sexting? Lo más importante es detectarlo. Para ello, la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, yo soy delegada de Criminalidad Informática, pues bien, la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, en cada provincia existe un fiscal delegado de esa Fiscalía de Criminalidad Informática. Pues ha llevado a cabo un convenio con el INCIBE para la recepción de denuncias de pornografía infantil. Otra de las maneras o modalidades de recepción de la pornografía infantil viene por el ciberpatrullaje. El ciberpatrullaje consiste en que los grupos de protección del menor de la Policía Nacional tienen un rastreador que han recibido de Europol que rastrea las redes.
rastreando las redes se detecta quién está perpetrando delitos de abuso sexual y quién está distribuyendo pornografía infantil. ¿Qué información nos da este rastreador? Por un lado, nos da la identificación de la IP, nos da el hash. El hash es el algoritmo numérico que identifica el archivo, como si se tratara de una huella dactilar. Nos dice la fecha, nos dice la hora, nos dice igualmente el nombre con el que ese archivo está siendo distribuido. Aquí en Cáceres tuvimos hace unos años un asunto en el que por este ciberpatrullaje, aquí en Cáceres el 99% de asuntos hasta el año pasado nos venían por este ciberpatrullaje de los grupos de protección del menor. Y respecto a otra manera de detección, que es con el agente encubierto, es a lo que me quería referir, que hace unos años se detectó la pornografía infantil, la distribución de pornografía infantil a través de un agente encubierto, un agente de la Policía Nacional que fue autorizado para entrar en redes cerradas y distribuir pornografía infantil. Y después vino el agente a declarar. Ya termino. Y ahora ya nos vamos a... Bueno, el enjuiciamiento lo han explicado muy bien mis compañeras anteriores y ahora vámonos a la inteligencia artificial, inteligencia generativa. Ustedes habrán escuchado, quizás uno de los casos más importantes ha sido el de Almendralejo, menores que aparecían desnudas y cuyos órganos sexuales fueron exhibidos con fines sexuales. Pues bien, en este caso, al igual que en otros muchos casos de España, se planteó que la calificación jurídica de los hechos. Yo creo que todos saben a qué me estoy refiriendo. Imágenes virtuales de pornografía infantil de menores. En unos casos se utiliza a menores reales, por eso el atentado a la dignidad de las personas, y en otros casos la elaboración de material pornográfico es completamente virtual. En cualquier caso, la Fiscalía General del Estado, tanto en la circular 1/2015 como después en las conclusiones de las jornadas del año pasado, dice que es necesario que sean imágenes realistas y que se trate de menores. Pues bien, en este tipo de casos, cuando a través de la inteligencia artificial se crea material pornográfico y se distribuye, estaremos, en primer lugar, ante un delito de distribución de material pornográfico. Existió un gran debate, no solamente aquí en España, sino en el ámbito internacional, para determinar si eso que se estaba distribuyendo podía ser considerado como elaboración de material pornográfico. Nuestra Fiscalía de Sala lo ha dejado meridianamente claro al señalar que la Directiva del 2011 y el Convenio de Budapest de 2001, que nosotros ratificamos en el año 2010, recoge específicamente esa modalidad, la representación visual de personas que parecen menores y cuya representación de órganos sexuales con fines sexuales o bien en una actividad sexual se está llevando a cabo su difusión. En este caso, y ya finalizo, se protege la dignidad de la persona. Por ello, con la dignidad de la persona empezamos y con la dignidad de la persona finalizamos. Gracias. Que son temas que interesan muchísimo a la sala. Sé que tenéis muchísimo conocimiento, pero el tiempo, claro, en los congresos sabéis que queremos tocar muchos temas y el tiempo es finito. Solamente quiero hacer un pequeño matiz, Carmen, porque me parece interesante la literatura científica, también esta mañana lo ha contado el profesor Puello, ya lleva un tiempo determinando que la pornografía infantil no se debe denominar así, sino material, tú lo sabes, material de explotación sexual infantil, porque no es pornografía. La pornografía adulta, como bien sabéis, no está penada. Sin embargo, cualquier acto que se cometa contra un menor que sea de material abusivo y se distribuya, tanto la elaboración, la tenencia o la distribución son delitos. Entonces, es verdad que nos tenemos que ir acostumbrando a este lenguaje ya de material de explotación sexual infantil. Lo quería hacer referir, que yo sé que tú lo sabes, pero a lo mejor sí, con la ponencia... ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros en las jornadas seguimos manteniendo la nomenclatura de pornografía infantil, pero efectivamente la finalidad es proteger el abuso
y la explotación una sexual. Explotación sexual. Pues Exacto, con este gracias. paso, si me permite, Sí. voy a hacer la introducción de la siguiente ponente, de Luciana Piñeiro de Almeida. Ella es coordinadora y trabajadora social de la Asociación APRAN en Extremadura, Asociación para la Prevención y a las Mujeres en el contexto de prostitución. Ella tiene una amplia experiencia, lleva muchísimo tiempo trabajando, tienen un equipo, su sede física está en Badajoz, tienen un amplio equipo interdisciplinar y sobre todo trabajan en la prevención, sensibilización e intervención en mujeres que han sido víctimas de trata y de explotación sexual y víctimas en contexto de prostitución. Además, tienen un conocimiento muy directo porque tienen además un dispositivo móvil porque se acercan a las mujeres para ofrecerles protección, ofrecerles seguridad, ofrecerles intervención. Y quiero recalcar y darte las gracias por estar aquí en esta mesa y ser la última ponente de la tarde, pero no menos importante por ello. Gracias, Lucy. A vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y claro, yo encantada porque compartí mesa con esas mujeres maravillosas. El tiempo es corto, tengo una ponencia, pero creo que no va a dar tiempo de ir mucho, pero voy a intentar adelantar el máximo posible porque quiero centrarme en un punto importante. Sabemos que la trata con fines de explotación sexual es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, viola los derechos humanos y por tanto es algo con lo que luchamos, como bien dice Beatriz, somos una asociación que llevamos 40 años en este terreno. Es verdad que cuando se empezó era todo muy tranquilo, la asociación fue fundada para atender mujeres drogodependientes que se prostituyen en calle y a los 11 años empezamos a ver ese cambio de modalidad. ¿Y por qué aumenta tanto la prostitución? Hay varios factores, ¿no? Antes de adentrar en nuestro trabajo, sí me gustaría hablar un poco de esos factores que van en aumento, que no disminuye, que cambia la modalidad por favorecer muchísimo a las personas que explotan a esas mujeres, ¿no? Una de ellas, como podemos ver, que es un problema de género, por eso la trata hay que combatir desde un enfoque de derechos humanos y género, porque un 96% de esas mujeres que son explotadas son mujeres, lamentablemente, y niñas en menor medida porque está muy camuflado, pero en Extremadura, por suerte, hace tiempo que no se tienen indicios de menores. Luego, la cosificación y la deshumanización de la mujer, porque la mujer es el objeto de consumo, sufren violencia física, psicológica y una serie de violaciones diarias. Y luego, claro, esa explotación termina siempre siendo uno de los motivos, la vulnerabilidad, la exclusión social, algo muy importante que comentó la compañera. ¿Por qué? Porque al venir de países en vía de desarrollo, países en que hay conflictos de bandas armadas, conflictos, situaciones políticas, pues va en aumento, ¿no?, el número de esas mujeres. Y ahí es donde yo veo el mayor problema. ¿Por qué? Porque las redes se aprovechan de la situación de vulnerabilidad económica en la que se encuentra esta mujer para aprovecharla. Lanzan ofertas, favorecen todo el equipaje, el traslado, claro, y si la mujer está en una situación realmente dura, termina aceptando. Lo que no sabe, algunas sí sabe que van a venir a prostituir, pero no sabe realmente en qué condiciones. Y las condiciones, lo puedo asegurar, que son tremendamente horribles. De hecho, hay sitios que son infrahumanos, son sitios que no tienen ni siquiera agua y luz corriente, otros que tienen que pagar por absolutamente todo, y las redes se aprovechan muchísimo, muchísimo, muchísimo de las mujeres, ¿vale? Entonces, yo voy ahí andando un poquito porque quiero centrarme también un poco en nuestra parte de la intervención, porque las compañeras han hablado del enfoque jurídico y a mí me gustaría trasladar a vosotros el enfoque también de intervención social que realizamos. Muy importante, una mujer o una menor víctima de trata siempre, siempre, siempre va a sufrir o está en riesgo extremo de sufrir violencia psicológica, física y sexual por parte de los proxenetas, de los propios clientes consumidores y de los dueños de los burdeles.
¿vale? Incluso puede sufrir también de las propias compañeras de ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque está en un terreno totalmente hostil. Entonces, por defenderse muchas veces la reacción es golpearse, insultarse, vivir constantemente en situación de alarma, como siempre están en defensa, en la defensiva. Y luego, claro, otra cosa muy importante que también cabe resaltar es la situación de la salud mental de esas mujeres. Nosotras tenemos una compañera que es psicóloga. Además, está constantemente trabajando con todas las que demanda. Si necesita salir a una unidad móvil porque una mujer solicita, mira, yo estoy, por ejemplo, en Zafra, me ha pasado algo muy mal, yo me encuentro mal, pues la psicóloga se desplaza a Zafra para hacer atención in situ o muchas veces telefónica, porque la mujer tiene una crisis tremenda de ansiedad, porque realmente vemos las luces de neón por las carreteras. Luego están los pisos invisibles, que ahí sí que son menos controlados. Las mujeres, pues ahí como ellas bien dicen, una vez que baja el telón, la vida que hay por detrás es dura, pero muy dura. Y luego, claro, imaginaros, si para una persona normal, corriente, trabajadora, que gana un sueldo mínimo para llegar a fin de mes, ya eso supone un estrés tremendo. Imaginaros a alguien que está conectada a una deuda, que tiene que acostarse con uno, con otro. Luego está el otro tema de la ansiedad, situación irregular, pues eso también genera muchísima ansiedad por el miedo de la intervención policial. Luego también, pues eso, el aislamiento social, el futuro incierto y sobre todo la situación traumática que es esta experiencia durante el viaje migratorio también para las mujeres. Así que me gustaría entrar en el perfil, ¿vale? Porque el perfil mudó muchísimo en los últimos años. Anteriormente, como yo comentaba, eran más mujeres españolas en situación de exclusión por drogodependencia, violencia de género, situación también de desestructuración familiar, pero últimamente la mayoría, un 95% de las mujeres son de países empobrecidos, en vías de desarrollo, y ese aumento considerable viene de Venezuela, Colombia, Venezuela, Paraguay y en menor cantidad de África y Asia, porque aquí en Extremadura no se da tantas mujeres de este colectivo en concreto. Sí que son cada vez más jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, sobre todo desde 9, 21, que acaba de tener un hijo, no puede sacar a su hijo adelante en país de origen, pues terminan siendo captadas. Y esas cargas familiares, ¿no? Que es otro de los factores que obligan a la mujer a emigrar. Y luego ya, como comentaba, las consecuencias del ejercicio de la prostitución sobre la mujer, que es la pérdida de su autoestima, la pérdida de habilidades sociales, todo eso a la hora de intervenir con ellas nos cuesta muchísimo porque hay que trabajar con ellas, volver a recuperar las habilidades, horarios, un trato más amable. Por ejemplo, hay algunas que tienen miedo hasta que tú le pongas la mano en el hombro porque tienen miedo de ser agredidas. Y luego, claro, el aislamiento social, que es muy cómodo para las personas, para los proxenetas, que está cambiándolas constantemente por el tema de las plazas, porque también tener en cuenta que se está vendiendo seres humanos y por tanto los consumidores no quieren siempre ver las mismas, demandan mujeres distintas y cada vez más. Por ejemplo, otro día fuimos a un club y las chicas pues estuvimos realizando la prueba del VIH, Beatriz ya sabe más o menos cómo trabajamos, y decía que fueron, porque salieron todas a intentar ver si convencía quién quedaba con el hombre, y al final miró, dijo, ¿no tenéis China? O sea, miró a todas, las toqueteó y luego dijo, ¿no tenéis China? Y se fue. Imaginaron la situación. Y esas causas, como yo hablaba desde un principio, la feminización de la pobreza es grave, ¿vale? Muy grave. Y además es lineal y perdura a lo largo del tiempo porque la mujer sale pobre de su país de origen, se viene aquí en España, sigue pobre porque evidentemente trabajar y que el proxeneta se le quede con más de la mitad de lo que ella gana de dinero en realidad
es mantenerse en la pobreza, y luego la deuda que adquiere y constantemente está pagando. Las condiciones vigentes del flujo migratorio, que es algo también que está muy a la orden del día, el conflicto armado, la política, la cultura machista. Eso también es otro punto bastante triste en ese contexto, ¿vale? Porque muchas de las mujeres les cuesta mucho entender durante una intervención el proceso de cambiar, de se parecer, de reconocer, por ejemplo, mira, es verdad, esa gente no ha sido buena conmigo, me han explotado, yo soy víctima de trata. Una mujer no reconoce que es víctima de un momento a otro, ¿vale? Y eso cuesta muchísimo de que ella comprenda. En muchos casos, como comentaban las compañeras sobre la prueba preconstituida, muchas veces se recomienda, sobre todo cuando colaboramos con Fuerzas y Cuerpos, de que a esa mujer también se le haga una prueba preconstituida. Y os voy a decir por qué. Primero, que una mujer tiene muchísima desconfianza con Fuerzas y Cuerpos. ¿Por qué? Porque en sus países de origen suele haber policías corruptos, pues ya parten con el miedo en el cuerpo de que me va a hacer daño, me van a deportar, que son iguales, que son amigos de los proselitas, porque es lo que ellos venden a ellas como elemento de coacción. Entonces, muy importante esa prueba preconstituida por si la mujer decide retratar, porque muchas veces la mujer denuncia, pero por miedo quiere ir retratar, retirar la denuncia, pues ya tenemos ahí una prueba. O decide volver a su país de origen, pues también ya tenemos recogida esa prueba más. Y ahí yo estoy de acuerdo, y supongo que ustedes conmigo también, que es un elemento clave a la hora de luchar en contra de ese delito. Voy muy rapidito porque no quiero entretenerme aquí muchísimo, ¿vale? Quiero que nos dé tiempo. Importantísimo. La unidad móvil, lo que comentaba Beatriz. La unidad móvil es una furgoneta, un dispositivo móvil que tenemos. Nos desplazamos por toda Extremadura. Las compañeras, incluso yo, nos sentamos una vez a la semana, nos reunimos, hacemos un rastreo importante en todas las páginas web, contactamos con las mujeres y nos desplazamos. Desplazamos para intentar entrar en este piso, en este club. Primero, vamos con carácter sociosanitario y como personas que trabajamos para educación para la salud, sobre todo de carácter de prevención de las enfermedades, de enfermedades transmitidas sexualmente, y luego ofreciéndoles también lo que es las pruebas del VIH, de la hepatitis, los materiales preventivos, todo lo que tenemos. Les decimos, mira, si tú tienes cualquier necesidad, se necesita, podemos acompañar. Y con eso vamos estableciendo un enlace de confianza. Dejamos algún que otro merchandise con el número de móvil. Funciona muy bien el teléfono móvil porque como muchas de ellas están conectadas a alguna wifi, siempre contacta con nosotras, nos pide, mira, se me acabó los preservativos, he roto un condón, yo estoy muy asustada, por favor, decirme algo. Y entonces con eso lo que hacemos es, pues mira, si quieres nos vamos, te acompañamos al centro de salud o al hospital. No tengo tarjeta sanitaria, no os preocupéis que nos encargamos de que vosotras recibís esa atención sanitaria. ¿Por qué? Porque la atención sanitaria a una persona irregular, como podéis saber, es imposible que ella tenga acceso. Y luego ya trabajamos, cuando una vez que la mujer decide alejar de forma paulatina del contexto de la prostitución o interpone una denuncia y ya está bajo protección, empezamos a trabajar con ella un itinerario individualizado de inserción en donde, aparte de recuperar todas esas habilidades, recuperar esa autoestima, trabajar con ella, con ese equipo multidisciplinar, muy importante también formarla, porque muchas de las mujeres no tienen una formación reglada en España. ¿Por qué? Porque irregular evidentemente no puede. Ha dado caso de mujeres que han sido víctimas con una carrera universitaria, desgraciadamente, porque las redes lo que elige es vulnerabilidad y les da igual si la persona tiene formación o no. Y nos dedicamos a trabajar con estas mujeres. Así por decir algo, actualmente tenemos un taller textil que trabajamos con ellas. Tenemos abierto todo el día un taller textil
Luego tenemos un taller de bisutería, informática básica, informática avanzada. También tenemos un curso de imagen y belleza que abarca absolutamente todo de imagen y belleza, sobre todo porque hay muchas mujeres que quieren empezar a trabajar y desde de hacer uñas, pestañas, es un trabajo feminizado, por decir algo, pero tiene salida laboral y es muy demandado por las mujeres en nuestra entidad. Y luego también tenemos marketing, tarjeta de manipulador de alimentos, formación para ayudante de cocina con prácticas en algunas empresas. Y así vamos intentando dar una respuesta a la situación de explotación que tienen las mujeres. Es verdad que falta mucho recurso porque muchas veces la mujer está limitadísima, no le llega el dinero para llegar a fin de mes. Y si no tiene una situación en la que nosotros podemos conectar a una ayuda pública, pues tendremos que tirar, por ejemplo, de otras entidades, de bancos de alimentos, para intentar dar algo de dignidad a estas mujeres que realmente viven en una situación invisibilizada, sometidas a las reglas de explota, al miedo, a la pobreza, a las deudas, a la miseria, que es muy triste, pero es así. Muchas veces hemos atendido a mujeres que por ejemplo, llevaban 24 horas sin haber comido nada. Eso es horrible, de verdad. Y infelizmente, pues seguir trabajando y luchando, sobre todo como sociedad, pues sensibilizando nuestro entorno, poniendo nuestro granito de arena en los móviles. Si en algún momento recibimos algo chistoso, un vídeo de pornografía, pues mira chaval, a mí no me manda ese tipo de información. Cortar por lo sano. Y luego, ya para terminar, del tema de la pornografía, yo sí quería decir que la pornografía está muy conectada a la prostitución. La pornografía está acceso de la mano de cualquier persona porque no está controlada y es un verdadero peligro. Aparte que los menores empiezan a tener sus experiencias sexuales a través de la pornografía, lamentablemente, y luego ven y quieren ir a practicar, pues pagando un servicio con una mujer prostituida, con lo cual creo que deberíamos incidir y luchar un poco en contra de ese tipo de vulneración de los derechos humanos y que degrada tanto a las personas. Así que yo no quiero alargar más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucy, porque sé que has hecho un esfuerzo, tenía mucho más material preparado y seguramente que nos hubiésemos estado mucho más tiempo hablando con cualquiera de las cuatro, pero quiero respetar los tiempos, sobre todo por las personas que venís de fuera y porque es verdad que hemos empezado un poquito más tarde. Solamente quería resaltar lo importante que ha sido esta última ponencia en el sentido de la confianza que le dais a las mujeres, que yo lo he vivido en primera persona con vosotras, le dais toda la pauta de recursos y todas las posibilidades y oportunidades para salir de ese mundo. Efectivamente. Y hacéis una labor muy importante en la sociedad y te lo quería reconocer públicamente. Muchísimas gracias. Poco conocida, te lo quería agradecer públicamente. Muchas gracias, de verdad. Luego tenemos tiempo para un par de preguntitas, que no sé si alguien del chat o alguien que esté en la sala quiere hacer un par de preguntas por dar la oportunidad a que también os expreséis y tenéis alguna cuestión, alguna duda que os haya quedado pendiente. Tenemos 2 o 3 minutitos si queréis para formular alguna pregunta. ¿Se me oye? Sí, ahora. Sí, bueno, Inmaculada. Pues soy abogada. Beatriz ya se está asustando solo. No, solamente te pido brevedad en la pregunta. No, solo. A Vanessa, sobre todo, bueno, a Vanessa, a Patricia me da igual, pero creo que coincido un poco con Vanessa. Decía esta mañana un ponente que a veces es más victimización secundaria hacer una mala entrevista que hacer muchas entrevistas. En cuanto como abogada, que creo que falta que esa mesa, ya lo sabes, eso, como abogada de víctimas, muchas veces nos encontramos que efectivamente los protocolos policiales nos estamos encontrando que se intenta hacer las menos preguntas posibles para luego hacer las preconstituidas y demás. Claro, problema, yo muchas veces valoro, insisto, en que la Guardia Civil o Policía haga más preguntas a pesar de eso, porque valoro entre la victimización secundaria y, como bien ha dicho Vanessa, la persistencia y la incriminación. ¿No estamos poniendo en peligro o no deberíamos encontrar un equilibrio, os pregunto a vosotras, entre esas dos situaciones, porque llegamos a procedimientos en los que no podemos seguir precisamente porque nos cuesta
demostrar esa persistencia en la incriminación? Gracias, Inma. Sí, que contesten ellas dos, que además lo han hecho el contraste, claro. A la parte suya de instrucción. No, pues Sí, ha quedado claro en su exposición, sí, sí. en general, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con... Te puedo tutear, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, lo de siempre, sentido común jurídico, pero sentido común, que podamos avanzar en la instrucción, que podamos asegurar una posible condena y que salvaguardemos todo lo que hemos hablado. Que es verdad que es un poquito difícil de conjugar, pues ahí tenemos que hacer un esfuerzo. También dependerá del caso, también, ¿no? Tendremos que valorar muchas cosas, pero que sí, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo creo que me ha quedado a mí en el tintero por falta de tiempo, es decir, que en el caso de prueba preconstituida, si es absolutamente imprescindible, no excluye la posibilidad de llamar al menor al acto del juicio. Existen mecanismos para ello e incluso de minimizar al máximo el impacto que esa nueva intervención puede tener. Por ejemplo, limitar un caso que puede ser bastante habitual, no habitual, pero que puede pasar, es que como la prueba preconstituida se practica al inicio de la investigación, de la fase de investigación, a lo largo de toda la instrucción pueden surgir datos como consecuencia de las diligencias de investigación que hacen necesario volver a preguntar a ese menor sobre esos hechos, porque esos datos no estaban en la causa el día que declaró. Eso la jurisprudencia lo ha contemplado y se permite que se llame al menor a declarar. Lo que pasa, que el sentido común y la jurisprudencia también lo dice, es que lo lógico es que ese menor declare solamente sobre aquellos aspectos nuevos que tienen que ser corroborados o no, ¿de acuerdo? Es lo que dice mi compañera Patricia, hay que actuar siempre con muchísimo sentido común. Son varios derechos que están en conflicto y no se sacrifica en absoluto el derecho a un proceso, a un plenario con todas las garantías de contradicción, de inmediación, pero hay que salvaguardar la integridad de la víctima sin duda alguna porque es menor de edad. Entonces hay que buscar un equilibrio y sobre todo hay que ir al caso concreto, de las circunstancias que concurren en cada caso concreto. ¿Cuántos años tiene el menor? ¿Qué grado de madurez tiene? ¿Qué ha sucedido en este caso? ¿Por qué hay que traerle? ¿Hay que traerle? ¿No hay que traerle? Y si hay que traerle, ¿para qué hay que traerle? ¿Para que vuelva a declarar sobre todo? ¿Para que declare solo sobre algún aspecto concreto? ¿Hace falta un psicólogo? A lo mejor con 17 años no, pero a lo mejor con 13 sí. Entonces, es el caso concreto, ¿de acuerdo? Sí, yo si me permitís, porque también me siento un poco interpelada, porque como yo formé parte también de la elaboración del protocolo que ha referido Patricia y también cojo el guante de mi compañero José Ramón Juárez, sí que es cierto que es verdad que conjugando los dos, la garantía del proceso penal tiene que estar totalmente, como ha dicho Vanessa, porque si no, no serviría de nada, ¿no? No se condenaría. Y es verdad que aquí en Cáceres han hecho más de 300 pruebas preconstituidas, están las compañeras por ahí, que no las veo ahora mismo, pero están aquí. Y de más de 300 pruebas se han repetido, creo que 4 o 5, y sobre todo por el cumplimiento de la mayoría de edad durante la tramitación de la causa. Es cierto que la fiscal, además está precisamente Carmen, que lo sabe perfectamente, los casos que se ha tenido que repetir esa declaración en el procedimiento penal en la Audiencia Provincial de Cáceres ha sido precisamente por ese cumplimiento de la mayoría de edad o por una situación que la chica estaba fuera y, bueno, se entendió, sin dar más datos, se entendió oportuno repetirlo. Pero es cierto que la mayoría de las ocasiones, además lo ha reconocido así el Supremo, sirve esa prueba preconstituida ya en la fase de enjuiciamiento, que quiero que también quede claro que mayoritariamente, en la mayoría de los casos, esa prueba ya es considerada como válida, salvaguarda el testimonio del menor en un periodo muy corto desde que transcurrieron los hechos, por lo tanto el testimonio está mucho más genuino y mucho más real a lo que ocurrió, que es lo que quiere realmente la persona que enjuicia. La jueza lo que quiere es ver con todas las máximas garantías de mediación, contradicción y todos los procedimientos legales que esté el abogado del investigado, el abogado de la víctima, que se respeten todos los principios, pero sobre todo, no nos olvidemos del menor, porque el estatuto de la víctima fue un antes y un después en los procedimientos penales. Y ahí está claro que evitar la revictimización es cosa de todos, ¿no? Y, por supuesto, como bien dice Vanessa, salvaguardando todo, como bien dice Inmaculada. Pero, bueno, quería hacer este matiz que en la mayoría de las ocasiones las pruebas preconstituidas sirven como prueba válida, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. La inmensa mayoría sirven. Sí. Sí, por supuesto. Sí, ha sido un ejemplo clarísimo y además estupendo que además hayáis hecho esa exposición perfecta. No sé si queda alguna duda más en el chat, quizá ha hecho alguna pregunta o alguien más tiene alguna duda, por salvar un poquito el tiempo, que tenéis que marcharos y tampoco queríamos robaros más tiempo. ¿Queda alguna otra duda? Juan, pues venga. No sé si tienes micrófono o te atreves. Bueno, mejor micrófono, ¿no?
Si te pido brevedad Sí, en la pregunta. muy por breve. fin. Es una pregunta para la fiscal. En el tema de delito de odio, en referencia a los entornos escolares, ¿cómo se puede denunciar en esos casos? ¿O cuál es la vía? ¿Policía? ¿Fiscalía? Muchas gracias por esa pregunta. Todas las denuncias que estamos recibiendo o que se han recibido del entorno escolar han sido de manera múltiple, o bien directamente a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. No han venido a presentar denuncia a Fiscalía, pero está abierta esa posibilidad porque se puede presentar denuncia directamente ante la Fiscalía. También es posible remitirlo a través del director del centro y que el director del centro nos lo comunique. Una de las mejores vías, a mi juicio, es la presentación de denuncia en Fiscalía para incoar unas diligencias preprocesales penales y que sea la Fiscalía la que inicie la investigación, oficiando a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, según los casos, para que investigue los hechos y se establezcan o se determinen si efectivamente se trata de un delito de odio, motivado por el odio. Sí que puedo decir que, aunque no en el ámbito educativo, pero sí en otros ámbitos han existido denuncias directas en Fiscalía para que desde la sección de delegación de odio iniciemos las diligencias preprocesales. Gracias. Gracias, Carmen. Estamos ya fuera de tiempo porque hemos empezado 10 minutos tarde, por eso hemos dado 10 minutos fuera de tiempo. No sé si alguien muy breve, si no, lo vamos a dejar por hoy. Si alguien cree que es muy importante, si no... Pues muchísimas gracias porque ha sido una jornada muy intensa, muy larga y os emplazamos a que mañana vengáis otra vez, continuaremos con nuevos temas y que descanséis y paséis una buena tarde. Gracias.